Excelente noche para todos ustedes. El día de hoy yo los estaré acompañando aquí en La Lista. Este programa de investigación que lo que buscamos es de alguna manera hacer periodismo reflexivo y desnudar ciertas realidades que nos parecen injustas ante lo que está pasando en nuestro país. Realidades que de alguna manera pues dejan mucho que desear. Empezando porque, bueno, ustedes como saben estamos emprendiendo esta investigación denominada pues justamente a cómo se utilizan fondos a propósito del dolor de la gente, mediante lo que está realizando Exequiales Síes y mediante lo que han realizado incluso varias funerarias privadas. El día de ayer, en nuestro capítulo del día de ayer, pudimos observar cómo vinieron a nuestro estudio pues representantes de las funerarias privadas y nos contaban que sí, existe una especie de sobornos, de contactos, que a través de dinero lo que hacen es justamente tener información de lo que pasa en el interior de las clínicas y de esta manera capturar a sus clientes, capturar a futuros fallecidos, para ellos quedarse pues con estos fondos, con el fondo mortuorio que de alguna manera otorga el IES, que es de aproximadamente $1,400. Algo que nos ha llamado muchísimo la atención dentro de toda la investigación que estamos realizando es que uno de los exgerentes del IES, de Exequiales Síes, Pablo Santillana, sale de Exequiales Síes después de haber realizado varios actos de corrupción determinados por la Contraloría General del Estado. Ya les voy a presentar todo un reportaje. Y hoy por hoy ha sido premiado en las instituciones públicas. Hoy se encuentra siendo coordinador administrativo y financiero de Inmobiliar. Es decir, no fue suficiente con todo el dinero que se llevó de Exequiales Síes y hoy es premiado en otra nueva institución pública, en donde queda de alguna manera pues este precedente y digamos este examen exhaustivo que se tiene que hacer ante todos estos actos de corrupción. Quiero, antes de empezar con nuestro invitado, analizando desde la perspectiva de los jubilados y cómo ven Exequiales Síes con Henry Llanes, quien se encuentra con nosotros, que veamos un reporte que les he elaborado con todos los datos y con todo el informe que elaboró la Contraloría General del Estado ante la situación de Exequiales Síes, que en su momento ya se habría ordenado su cierre, algo que hoy por hoy no es una realidad. Quieren revivir esta empresa llena de corrupción. Veamos. Hace un año se ordenó el cierre de Exequiales Síes. La Contraloría hizo un examen especial que concluyó con un informe con indicios de responsabilidad penal que involucra a directivos de la empresa y que fue puesto en manos de la Fiscalía General del Estado. Entre las irregularidades encontradas están: en enero del 2020, la empresa contrató un auto para servicios de Exequiales. Auditoría determinó que los pagos de $15,840 se transfirieron a la cuenta de entonces del gerente general de la institución y no directamente al proveedor. Un año después del alquiler, se compró el vehículo por $18,000, de los cuales $4,000 fueron endosados al gerente financiero de ese momento. Entre septiembre y julio del 2021, el exgerente Pablo Santillán inscribió en el libro mayor que prestó a Exequiales Síes $67,580, lo que ya es ilegal, pero además la Superintendencia de Bancos reportó que en realidad solo transfirió $37,830, pero cobró $59,280 y le hizo un pago adicional de $1,200 al exgerente financiero. Hubo además 146 transferencias a las cuentas de los exgerentes general, operativo y financiero. El informe de auditoría señala que las transacciones no cuentan con la documentación de respaldo, ocasionando un perjuicio a la entidad por $122,312. Clarísimos los datos del informe que realizó la Fiscalía General del Estado. Ya hay indicios penales y hay indicios de corrupción dentro de Exequiales Síes. Y así, su exgerente ha sido premiado. ¿En dónde se ha visto de alguna manera que un funcionario público saque dinero y luego se reponga incluso con intereses y aún así quieran revivir a esta empresa? Lo que está pasando hoy por hoy con Exequiales Síes, como bien lo decía, no solamente es un acto de corrupción de esta empresa, sino que también las funerarias privadas reconocen su responsabilidad en este tema al también capturar clientes, de alguna manera sobornando a enfermeros, a médicos y demás. Así que bueno, pues quiero conversar de este tema y cómo ve desde justamente el gremio de los jubilados, usted que es representante, Henry Llanes, gracias por acompañarnos, esta situación de Exequiales Síes y lo que está pasando también con las funerarias privadas, porque no solamente es un asunto, como yo lo decía, de Exequiales Síes, sino también de que las empresas, las funerarias privadas, también han colaborado con hacer incluso cambalaches en los valores de las facturas que ingresan al IES para que les paguen los $1,400, cuando a veces un servicio de exhumación puede llegar a costar hasta $500. ¿Cómo está? Sí, Carita, buenas
tardes, es un gusto estar con usted y con la audiencia, muy amable por la invitación. De la forma como se han manejado los recursos del Seguro Social, ¿no? Al vaivén de los gobiernos de turno, y entonces ahí está el problema, porque cuando se trata de empresas, ¿no? Que si tiene una institución el carácter de una empresa, las empresas surgen y tienen éxito, ¿no? En el mercado, porque hay continuidad, ¿cierto? Porque las personas que trabajan en una empresa son calificadas y reúnen el perfil profesional para desempeñarse bien. Es decir, en ese caso, el modelo es una buena empresa privada. Una buena empresa privada, dice usted, que tiene experiencia 5, 10, 15, 20 o más años, ¿no? Tiene éxito en el Ecuador o en el mundo, y sobre todo en el mundo, porque el personal que está involucrado es un personal técnico altamente calificado y incorporado de esa manera a cada uno de sus niveles de la actividad empresarial. Entonces, en el caso del Seguro Social, el constituir empresas y que estas empresas estén sus cuerpos directivos cambiándose en cada administración, una administración que en el caso de la Dirección General del IES, ¿no? Y sobre todo en la Dirección General del IES, como ha ocurrido en los últimos años, que les cambian cada 3 meses, ¿no? Cada 2 meses, ¿no? ¿Ya? O cada 6 meses, ¿no? O cada año. ¿Cómo puede hacer un director general del IES? ¿Cómo va a tener éxito manejando una empresa? Si apenas va a estar 1 mes o 2 meses, ¿no? Porque después viene otro y desbarata todo eso que algo empezó a hacer. Claro, en su momento ya se había ordenado el cierre de Exequiales IES, la liquidación. Otro ex gerente, Diego Salgado, sí, en la administración de Guillermo Lazo. Sí. Ahora llega un nuevo gerente y ahora quiere revivir a esta empresa, pero lo que se desconoce en estos momentos es cuáles son también esos intereses. Porque es una empresa que está yéndose a pérdida, pero que a la vez también está en desventaja con las funerarias privadas. ¿Por qué razón? Porque, digamos, Exequiales IES ha abierto un escritorio, o tiene personal, o gente que está justamente alrededor de las morgues, está alrededor de las UCIs, y de esa manera intenta capturar a nuevos clientes. Una desventaja completamente para las funerarias, quienes se encuentran a varios metros a la redonda, alejados del IES, para de esa manera pues tener esta competencia que termina siendo también incluso real. Pero ellos también aportan a esta corrupción, claro, como yo le decía, en medio del cambalache de facturas, en medio del registro de cuánto cuesta cada uno de los servicios, cuánto cuestan los cofres, cuánto cuesta la exhumación, la misa y demás, y pasan la factura por $1,400 al IES, cuando en realidad puede terminar siendo un valor que aproxima a los $700. El nivel de corrupción en el Seguro Social es institucional, y eso no está valorado, y se lo debería valorar. A través de una auditoría forense se puede valorar cuáles son las pérdidas diarias, no mensuales y anuales que le causan al Seguro Social. Menciónese a los fondos de los afiliados diariamente, mensualmente y anualmente, por estos niveles de corrupción que son impresionantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que ya usted mencionó en la nota, pero yo sí quisiera decir para que se reafirme lo que usted mencionó. El Diario Expreso publicó el lunes 21 de enero del año 2022, yo lo voy a citar entre comillas, lo que dice dos notas del Diario del Expreso. En el 2021, el vehículo avaluado en el mercado era de $14,000. En lugar de comprarlo, que era lo mejor para la compañía. El alquiler. El alquiler terminó costando casi $14,000 y luego vuelven a comprar el vehículo en $18,000, que es lo que dice el informe de la Contraloría. Exacto. El entonces gerente pagó por el alquiler $28,000. Es decir, si esto fuera bajo una gestión eficiente de una empresa, lo que hubiera hecho es simplemente comprarlo directamente en $14,000 y no pagar por el alquiler $28,000. Es que profundicemos en esto. Claro. Lo que pasa es que yo tengo entendido que este vehículo se compra, es una especie de carroza fúnebre, sí, se alquila en un principio por cierto valor, que más o menos aproxima los $14,000, según el informe de la Contraloría. Así es. Pasa un año de haberlo utilizado y de haber pagado este alquiler de casi $14,000 y luego terminan comprando el vehículo por $18,000. Es decir, es dinero completamente desperdiciado lo que se da en el lapso de un año, cuando tenían que haber hecho en un inicio que comprar de uno el vehículo. Pero más allá de la compra del vehículo, lo que sorprende es que de alguna forma incluso se paga y se lleva parte de la comisión a algunos de los funcionarios de Exequiales IES. Eso está publicado, y lo que quería simplemente corroborar lo que usted dice,
que en la nota del diario, que estoy citando entre comillas, dice, pero no es todo, después de que finalizó el contrato, decidió por fin comprarlo, pero a un valor de $18,000. No lo compraron en 14,000, más bien más caro. Fueron por el alquiler, que le pagaron el doble de lo que costaba originalmente el vehículo, $28,000, y por último terminan comprándole el vehículo en $18,000. O sea, una cosa. El IES no tiene plata. El IES no tiene plata en estos momentos. Estamos viendo de que cada vez existen menos aportantes, pero sí hay desfalcos de dineros mediante otras empresas que le pertenece al IES. ¿Por qué razón? Porque la mayoría, 99% es del IES, el 1% es del BIES, y de alguna manera sí tiene responsabilidad en esto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y Henry, yo aquí le quiero preguntar, usted como jubilado, ¿cómo ve esta situación? Ante justamente las afectaciones que ustedes reciben incluso dentro de las prestaciones de salud, y ante lo que seguramente en su momento ustedes necesitarán mediante un servicio exequial. Exacto. Y todos los afiliados. Todos nosotros, todos. Como dice... Porque todos estamos aportando y que de alguna manera somos, digamos, tenemos el derecho de este fondo mortuorio. Como dice el dicho, por el mismo camino vamos todos, ¿no? Mire, el tema es que esto nos preocupa sobremanera, por eso es que nosotros en la reforma a la Ley de Seguridad Social, y que ya está vigente desde el 22 de julio, nosotros hemos visto que hay dos caminos para eliminar la corrupción y volverlo al seguro social eficiente, ¿no?, y transparente en el manejo de los recursos de los afiliados, ¿no? Lo uno es incorporando un plan de carrera, ¿no?, en donde se estipule de manera correcta los cargos y las funciones y el perfil profesional para manejar este escalafón, este plan de carrera. Y lo segundo, incorporar un gobierno electrónico a través de una reingeniería de procesos que hay que hacerse al ámbito administrativo, al manejo de la salud y lo que es el manejo de los recursos económicos. Y simplemente para que quede claro para la audiencia, esa es una reforma que nosotros la impulsamos y que está vigente, que está publicada aquí en el registro oficial. Aquí está, publicada, el lunes 22 de julio del año 2024. ¿Qué dice la disposición tercera? Sobre lo que acabo de mencionar y qué es lo que hay que implementar y deben estar trabajando las actuales autoridades. Tercera, en el plazo de 6 meses, o sea, desde el 22 de julio en adelante, en el plazo de 6 meses, el Consejo Directivo del IES deberá aprobar un plan de reingeniería institucional, fue nuestra propuesta, tendiente a la transformación digital, transparencia y eficiencia, y con ello en 60 días reglamentar el plan de carrera institucional, manual de funciones y cargos con sus respectivos perfiles profesionales. Pero con esto estamos hablando de que entonces debería haber una automatización también de, digamos, todos los procesos que hace Exequiales IES a través de justamente sus clientes. Exacto, porque... transparentar sobre todo las cifras de cuánto cuesta cada cosa. Claro, un plan de carrera, por ejemplo, lo que debería establecer allí es una oficina administrativa, que a través de un tarifario, que dicen que lo tienen, pero no sabemos si lo están aplicando, a través de un tarifario, hacer la contratación a nivel nacional de los servicios funerales. Pero eso pone en desventaja a otras funerarias. El hecho de ya hablar que exista una oficina de Exequiales IES dentro del IES es parte también de la querella de las funerarias privadas que los ponen en desventaja. Es que aquí se está manejando este servicio bajo el concepto de una empresa. Y eso no debería ser lo correcto. No, sino a través de una oficina que esté dentro del propio fondo de salud y de pensiones, ¿no? Que sea una coordinación entre el fondo de salud y el fondo de pensiones. ¿Por qué el fondo de salud? Porque es el que tiene que administrar la prestación. ¿Por qué el fondo de pensiones? Pues es el que tiene que transferir los recursos, ¿no es cierto?, para una función como esta. Pero ni siquiera el fondo de pensiones, sino eso debe estar dentro del presupuesto del Seguro Social, que a propósito es una cosa exagerada, del 3% de los aportes de los afiliados y empleadores. Debería ser 1%, como lo ha dicho Fernando Mosquera, que fue una maestría en Italia, dice, los seguros sociales en el mundo, la parte operativa, la gestión, se destina a un presupuesto del 1% de los aportes de los afiliados y de los empleadores. Bueno, aquí en el Ecuador tenemos es del 3%, o sea, una cosa bien inflada. Entonces, de allí deben salir los recursos para cumplir con esta obligación. Ahora, como usted también, representante de los jubilados, ¿cómo ven esta situación de que varios familiares reciban amenazas de si no se hace con Exequiales IES, no van a tener, digamos, el servicio de exhumación, no van a tener todo el servicio exequial, no van a tener, digamos, hasta el Montepío?
¿Cómo ven que de alguna manera puedan existir este tipo de trabas ante este proceso? Lo que sucede es que los organismos de control y de fiscalización deben aplicar la ley. Es decir, la Contraloría tiene que aplicar las sanciones que corresponde cuando hay malversación, cuando hay corrupción, la Contraloría. ¿Y quién debe llevarlos a reclusión, como producto de una sanción previamente investigada, y ya lo tiene el examen de la Contraloría, es la Fiscalía. Y quien en última instancia tiene que aplicar la sanción es el juez. Entonces aquí ya no es cuestión del Seguro Social, sino es cuestión de la Contraloría, la Fiscalía y de la Justicia. Pero ya estamos viendo que la Contraloría dictaminó responsabilidades penales sobre exgerentes, se querían ellos beneficiar. Exacto. Es decir, ya hay cifras transparentadas de cómo de alguna manera Exequiales sí sirvió como caja chica de exgerentes. Exacto. Que están siendo premiados hoy por hoy en otras instituciones si la Contraloría estableció un examen especial, responsabilidades penales, le ha facilitado enormemente el trabajo a la Fiscalía para que no empiece de cero, sino simplemente partir del examen de auditoría, de la Contraloría. Y simplemente la Fiscalía, entiendo que ese es el rol, establecer las infracciones y el tipo de sanciones que debe tener de carácter penal quienes incurrieron en estos actos dolosos, porque lo que menciona el examen de auditoría, que usted lo tiene allí, es que existe dolo, es que existe peculado, esos dos delitos, dolo y peculado. Bueno, si es dolo y peculado, ¿qué tiene que hacer la Fiscalía? Pedirle al juez que señale día y hora para que se sancione a quienes incurrieron en esa acción de peculado, porque a mí me llama la atención de que parece de que la persona que ha manejado mal estos recursos está en una posición mucho más importante en el propio Seguro Social. Es decir, le premiaron. ¿De quién estamos hablando? Del señor Pablo Santillán. No, ya no está en el Seguro Social, está en Inmobiliar, me parece. Perdón, ya no está en el Seguro Social. Está en Inmobiliar, ahorita. Mire usted, entonces no puede ser que no hay, entonces ahí corrijo, no es en el, no es en el coordinador administrativo y financiero de Inmobiliar. Desvía fondos del IES y lo pasan a manejar la plata de Inmobiliar. No, qué grave, ¿no? Allí existe corrupción y complicidad, pero ya a niveles de las estructuras de gobierno. Es de estructuras de gobierno. O sea, ahí debería haber una regulación de control. Y esto también podría venir acompañado de lo que usted menciona, la automatización. Claro, la única manera es implementar un gobierno electrónico un gobierno electrónico, allí no hay tanta... Pero es que se pasan ante los ojos de los mismos funcionarios. O sea, la gente del IES sí conoce cuál es la situación de Exequiales IES y también, digamos, de los sobornos que en su momento habrían realizado también las funerarias privadas. Y hacer este tipo de acciones de nombrar, digamos, en otra institución pública, manejar los fondos de otra institución pública cuando en la una ya fueron desfalcados, como es el caso del gerente, pues Pablo Santillana, ahora irse a Inmobiliar, es un premio. Claro, pero es que nosotros... Entonces, definitivamente estamos hablando de que están haciendo con los fondos de los ecuatorianos, caja chica para los exgerentes. De los afiliados y de los jubilados. Por eso que nosotros planteábamos otra reforma que no pasó, pero vamos a seguir luchando, para que el Consejo Directivo del IES tenga una mayor representación de los afiliados y los jubilados, ¿ya? Y que estas personas sean seleccionadas en función de parámetros técnicos, de principios y de valores, ¿no? De testimonio de vida, de trayectoria, ¿no? A ellos que van a representar a los asegurados y a los jubilados en el Consejo Directivo del IES, para que luego toda lo que es la estructura funcional, orgánica funcional del Seguro Social, sea manejada bajo ese principio, bajo ese criterio. Pero ahí entonces la idea nuestra es que los afiliados jubilados, que vamos a seguir luchando, porque aquí depende de la decisión del CNE, de que convoque para renovar a las autoridades, ¿no? Ya hemos hablado en otro tema a esta temática, pero es un pedido que le hacemos públicamente al CNE para que se dé esta reestructura y poder cambiar y hacer que este tipo de cosas, de actos de corrupción que lo está mencionando Carla Arcentales y que están publicados en los otros medios y que además son producto de una auditoría y que también tiene conocimiento de la Fiscalía, no queden en impunidad, sino que sean sancionados. Tenemos datos importantes de que aproximadamente 45 personas mueren al día en Pichincha. Es decir, el negocio de servicios exequiales, de servicios mortuorios, termina siendo realmente importante. Y en complicidad con algunas funerarias. Por eso digo, termina siendo realmente importante. Es que entonces, ¿en dónde quedan también esas responsabilidades de algunas funerarias que tratan de cambiar estas facturas para también salir beneficiadas a costa de la muerte de alguien más? Facturándole el doble. No, ni siquiera facturándole el doble, sino que en realidad lo que están haciendo es
digamos... ¿Cuál es el promedio de un servicio funeral que debería el IES tiene que pagar a las familias $1,400. Es decir, si usted está aproximadamente $1,400. Si usted está afiliado al IES y fallecería mañana, deben entregarle a sus familiares o a su tutor legal $1,400 para sus servicios funerarios. Yeah. De allí, los valores van determinándose de acuerdo a lo que usted necesite. Si es que va a ser una exhumación, si es que va a ser un entierro, si necesita el ataúd, si necesita, digamos, un cofre, de acuerdo a cómo vaya a ser el servicio. De cajón entran salas de velación. Además, ese es un punto súper importante. Además, el IES en estos momentos está tercerizando. Porque Ezequiales IES no es que tiene, digamos, toda la infraestructura para realizar una misa, para las salas de velación. Todo eso se terceriza también con otras funerarias. Entonces, ahí viene la pregunta. Si todo terceriza, porque todo... Entonces, ¿por qué tiene el carácter de una empresa esta institución dentro del IES? No tiene sentido. Por eso que él hablaba en un inicio de que debe ser una oficina de coordinación, o de gestión, o de administración, donde está el principio: administración, regulación y también control. Ahora, también la pregunta es, ¿por qué se venden facturas desde los fondos de jubilación? Eso yo no entiendo por qué está hablando de la venta de una factura, porque... Yo no sé cómo es ese modus operandi, no sé cómo está en el examen, porque vender una factura. Lo que se ha visto es que hay facturas que se emiten con sobreprecio para beneficiarle tanto al que le da el contrato, a las funerarias, así como a las funerarias, como el que tiene que prestar el servicio. Eso pero siempre se da. También, digamos, del examen del IES. ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto, digamos, se utilizó para este servicio? Y de alguna manera se está pagando los 1,400 completos. O en otros casos, hay familiares que hasta la fecha, por no haber realizado con Ezequiales IES, ni siquiera han recibido el fondo mortuorio. No han recibido. Ni siquiera han recibido. Hay denuncias. Nosotros tenemos testimonios que les vamos a presentar la próxima semana. Y teniendo ese derecho. Y tiene tanto para los afiliados como para los jubilados. Una señora de una funeraria que tuve la oportunidad de conversar me dice, yo he acudido con el familiar hasta el IES para pedir que nos devuelvan este dinero, los 1,400 del fondo mortuorio, y hoy por hoy ni siquiera me devuelven y ya ha pasado más de un año. Entonces hay algunas personas que, digamos, se benefician a través de las facturas, hay algunas funerarias que se benefician a través de las facturas, mientras también hay otros familiares a quienes ni siquiera les han pagado. Y aquí viene otro punto, hay otros familiares que ya en medio del dolor no quieren saber nada y pagan ellos mismos todos los servicios exequiales. Así es. ¿Y en dónde queda también ese dinero? Entiendo que todo esto... Tomando en cuenta que se mueren casi 45 personas que mueren al día solo en Pichincha. Solo en Pichincha, imagínense. Ese es un dato verificado, ¿no? O sea, a nivel nacional el número es mayor. A nivel Pichincha. Yo lo estoy dando a nivel solo Pichincha. De Pichincha. Claro, en el Ecuador actualmente son 3 millones, un poco más de afiliados activos, ¿no? Y cerca de 700,000 jubilados. Entonces, el dato está, digamos, es parte de la realidad. Pero es su dinero, pues. Y es dinero de los jubilados, es el dinero que yo aporto, es el dinero que usted está aportando. Sí, nosotros en ese sentido, yo lo que le quiero decir es que nosotros este tipo de cuestionamientos siempre lo hemos hecho en esta actividad como en otras, ¿no? Y por eso decimos, la única manera de que esto cambie es en la medida que los afiliados, que los jubilados se empoderen de la gestión del IES, haciendo seguimiento, haciendo evaluación. Y si hay hechos de corrupción, que los denuncien, ¿no? Porque no se puede mantener eso en ¿Desde la localidad del IES han tratado también este tema de Ezequiales IES? No, vemos que allí no han dicho nada, no hay rendición de cuentas, ¿no? Se toman decisiones. Es decir, no hay rendición de cuentas del IES ante esta situación. De ni de ninguna otra actividad. No existe rendición de cuentas, ¿ya? Y quien debe informar es el director general del IES. Es el director general del IES. Y también debe informar el Consejo Directivo, su presidente, porque el Consejo Directivo tiene tres funciones, pero dentro de las tres hay una que es de fiscalizar, auditar, controlar, hacer seguimiento. Es una de las funciones que tiene el Consejo Directivo del IES. Y no solamente eso, sino que le voy a contar también algo más y quiero ver desde la perspectiva de usted también como representante de los jubilados. Se pretende, y estoy hablando como una presunción, eliminar la clínica de fisioterapia del IES para ahí, en ese punto, construir las salas de velación de Ezequiales IES. Van a desmontar algo que costó dinero, algo que da atención a la ciudadanía para montar ahí, digamos, salas de velación de Ezequiales IES,
Y hoy por hoy a mí me llama la atención algo, y es que el nuevo gerente de exequiales IES tiene el cargo registrado en el CNCIT como ingeniero civil. Imagínense. Entonces, de alguna manera, si es que yo conecto todo esto, esto es una presunción que espero que nos puedan aclarar en este espacio, termina perjudicando completamente también a otros usuarios. Hay gente que ya va a esta clínica de fisioterapia para hacerse atender y ahora les van a retirar para poner ahí salas de velación y van a tener que nuevamente ir a hacer sus fisioterapias al IES. Vamos a conversar sobre este tema la próxima semana. Se tiene que hacer, digo usted, allí una evaluación de costo-beneficio, porque lo que usted está diciendo, al impulsar una construcción de esta naturaleza adecuada para esos fines, usted tiene que equiparla, ¿no es cierto? Y luego, para mantenerla diariamente, usted tiene un costo operativo. Entonces, tiene que sumar estas tres cosas, ¿no? La construcción, el equipamiento y la parte operativa, la parte de gestión diaria. Pero ni siquiera me van a dar los números, tomando en cuenta que si son 45 personas las que se mueren al día, ¿y cuántas personas están recibiendo el servicio de fisioterapia? De alguna manera entiendo que va a haber un desbalance. Y lo que sucede es que se hace en Quito, tiene que ser en Guayaquil o en todas las ciudades del país, tendrán que hacerlo, en todas las provincias, ¿no? Entonces, allí tiene usted un parámetro y tiene que comparar con esta prestación que la están dando las funerarias, pero las funerarias deberían ser seleccionadas, pues no, mediante un trabajo de investigación en donde las funerarias que cumplen los requisitos son las que deben ser contratadas por el Seguro Social. Y las que hay no, funerarias acreditadas que también ponen desventaja a otras. Hay una diferenciación de funerarias acreditadas, porque hay unas funerarias que son acreditadas que hacen directamente los 1.400 que otorga el IES de servicio mortuorio, y hay otras a las cuales se les pasa la factura y mediante reembolso les devuelven estos 1.400. Eso ya no entiende. Quienes deben responder son las autoridades del IES. Ahora, digo usted, las funerarias que están registradas en el Seguro Social y que yo mencionaba de esta oficina de gestión, deben ser seleccionadas mediante un concurso, pues. Y en el concurso, ¿usted qué establece? Bases de contratación, de carácter técnico, de carácter económico y de carácter legal. Las funerarias que cumplen estos requisitos son las que deben ser contratadas y digamos, deben ser registradas, deben ser, ¿cómo fue la palabra que utilizó usted? De estas que son ya... ¿Cambalache qué? No, de estas funerarias que ya están relacionadas con el Seguro Social. Son funerarias acreditadas y otras que trabajan mediante reembolso. Entonces, solo las funerarias acreditadas deben ser seleccionadas mediante un concurso público, como digo, donde estén el cumplimiento de tres condiciones: bases técnicas, bases económicas y el cumplimiento de las disposiciones de carácter legal. Esos son los requisitos que se exigen en todo concurso público para contratar a empresas, ¿no? Y las que no cumplen con eso, no se les puede acreditar. Me queda claro entonces la posición que tiene Henry Llanes desde el sector de los jubilados. Lo primero, la propuesta que él menciona es crear una oficina en donde se puedan transparentar todas las cifras y de alguna manera poder saber dentro de esta oficina cuáles son las funerarias acreditadas, cuáles no, se transparente cuánto cuesta cada uno de los servicios, pese a que esto de alguna forma va a poder poner en desventaja a las funerarias privadas. Es que digamos, a ver, la apertura debe ser para todas, sin excepción. Solo, digamos, supongamos que usted y yo somos dueños de dos funerarias. Si cumplimos los requisitos, el seguro, pasamos a ser acreditados al seguro. Si no cumplimos los requisitos, no podemos ser acreditadas al seguro. Otra de sus propuestas es justamente que se haga un concurso para acreditar a las funerarias que podrían dar también este servicio, y de esa manera pues no se quede también en desventaja y no se tercerice y no se cometa toda esta red de corrupción en donde incluso se compran facturas. ¿Con qué? Con los fondos de jubilación. Me quedo con eso, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Simplemente que la Contraloría y la Fiscalía cumplan con la ley, y a quienes han incurrido en los delitos de peculado, ¿no?, de dolo, de actos dolosos, tienen que ser sancionados y separados de la institución. Gracias, Henry, por estar con nosotros en esta tarde. Este fue un reportaje y una entrevista más de la lista de esta investigación que estamos haciendo alrededor de exequiales IES. No me voy a ir sin antes invitarle a usted también, Henry, a escuchar cuál es la posición que tienen también las funerarias. Ellas, como ya lo hemos mencionado, reconocen tener contactos también para capturar clientes, pero también tienen hoy por hoy la apertura de conversar con el IES para que no se vean sus negocios a pérdida. Escuchemos. Las prácticas no son ilegales. Escuchemos para que pueda para que pueda entender un poco más de este negocio desde justamente la perspectiva privada. Nosotros actualmente estamos generando entre 20 y 22 servicios al IES
lo que anteriormente generábamos entre 45 y 47 servicios. Es decir, que estamos teniendo una pérdida de 27.000 o 37.000 dólares mensuales, hablando en números. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como empresa? Reducir personal. Y es lo que nos va a tocar hacer si seguimos de esta manera. Había un sistema de sobornos a enfermeras, asistentes, guardias, personas de la limpieza, que pasaban la información que es información personal y confidencial de los familiares de las personas que estaban por fallecer. Alguien tiene que realizar el trabajo en ese momento y sí se ha accedido a esa forma de trabajo. Bueno, se dice sobornos, pero lo que tenemos se dice contactos de personas que dicen, mire, hay una persona fallecida y nosotros vamos, abordamos al familiar, le ofrecemos nuestros servicios afuera de las instalaciones, ¿sí? Ya. Pero exequiales dicen, en cambio, está dentro. Ahora, pagarle a estos contactos, ustedes están conscientes de que es una práctica que han hecho todos, pero es irregular, eso Claro, no se claro, puede hacer, hay que eso es estar ilegal. consciente, claro, hay que estar consciente, y si venimos nosotros a decir las cosas como son, pues también tenemos que afrontar las cosas que nosotros estamos haciendo. Ya ve, ellos reconocen entonces también estas malas prácticas. El cometimiento de un delito, porque digo usted, los sobornos siempre actúan tanto el que representa a la institución como aquel que presta servicio para la institución, y es corrupción. Y en el Código Penal está sancionado con cárcel. Una. Y dos. Pero lo mismo está haciendo Elías. Hay una normativa hay una normativa del Ministerio de Salud Pública que dice claramente y prohíbe que cualquier tipo de funeraria no puede estar adentro de una clínica o de un hospital. Exacto. Entonces también hay violación a los derechos por un lado y por el otro. Claro, hay preferencias. Así es. Manejan información de primera mano, información, digamos, a costa del dolor de la gente. Exacto. Porque uno también, le dan una mala noticia, ¿qué hace? Sale cabizbajo, sale mal, y si es que llega alguien y te aborda, tú no quieres saber nada, dices, perfecto, encárguese de lo que tenga que Yo lo venir. que digo, me ratifico en lo que digo, solo con la incorporación de un plan de carrera, de un escalafón, tienen que ser seleccionados. Pasan la línea toda la gente que tiene los perfiles técnicos, ¿no? Y sobre todo personas calificadas en valores y en principios, gente honesta, gente responsable. Y no pasan la línea todas estas personas que en cambio han acudido a sobornos. ¿Qué hay que hacer? Un plan de carrera, hacer un fondo y liquidarles, ¿no? Y manejar la empresa, a la institución, al Seguro Social, bajo parámetros técnicos, bajo parámetros de la ética pública y de la moral pública, es la única manera que esto puede corregir. Por eso es nuestro deseo de trabajar en esa línea, y no nos vamos a apartar. Me quedo con eso. Ahora sí, me despido de usted, Henry, invitándoles a ustedes a seguir de cerca esta investigación. Les cuento que para el próximo día lunes nosotros les estaremos presentando esto de lo que yo les había comentado. Quieren en la clínica de fisioterapia montar salas de velación. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué opinan los ciudadanos? ¿Qué opinan los usuarios de esta clínica de fisioterapia? Estaremos conversando con ellos y nosotros les daremos a conocer todos los reportajes. También estaremos conversando con otro de los miembros de las funerarias para conocer su perspectiva ante justamente cómo reconocen otras clínicas privadas haber sobornado o haber tenido contactos dentro de los hospitales para capturar clientes de una manera mucho más inmediata. Esta es una investigación más de La Lista. Buenas tardes.